A través de cada reencarnación vayamos superando muchas cosas que han podido quedar en vidas pasadas e ir ascendiendo, trascendiendo espiritualmente hacia un estar mejor, hacia la eternidad espiritual. Es lo que yo entiendo. Ok, muy buen punto de vista. Te quisiera hacer una pregunta, digamos, tú compartiendo como este punto de vista como filosófico de conocimiento, tú en tu vida, en tu práctica espiritual, ¿has tenido como alguna experiencia que nos puedas compartir de ello o hasta el momento solo lo has adquirido, digamos, como a través de la teoría? Bueno, realmente, y voy a ser sincero, en alguna de mis experiencias con otro grupo que se llama el FUPEP, el Fomento del Plan Cósmico, pues allí se hace primero que todos los ejercicios para entrar en meditación, se hace la mantralización también, los mantras, pues algunos diferentes a los de ustedes, pero coincidimos en muchas otras cosas y dentro de esa experiencia pude ver ya concentrados, ya adentrados todos y cada uno de los del grupo, hay experiencias comunes, hay experiencias diferentes y en alguna ocasión fue trasladarnos a lo que fue alguna de nuestras vidas anteriores. Yo me visualicé allí siendo como un niño casi adolescente y pude reconocer en mí pues mi parte física, la parte corporal, pero con algunas otras características en mi piel en general y las personas y con los otros niños jovencitos que estábamos jugando. Pero me identifiqué con ese jovencito, con ese adolescente. Esa fue mi experiencia dentro de esas meditaciones. Y obviamente haciendo con un retroceso a una introspección a lo que fue ver y sentir la manifestación de una vida anterior. Ok, muchas gracias por compartir, qué bonita experiencia. No sé si alguien más quisiera compartir como su experiencia o su punto de vista de ver este tema. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Karina. ¿Cómo se encuentran todos? Bien, gracias. Qué bueno. Bien. Bueno, lo que yo entiendo sobre este tema de la reencarnación, adicionalmente de lo que dijo el señor, que pienso que es bastante acertado a lo que también pienso yo, pero existe una parte importante que es de que nosotros no sabemos que reencarnamos hasta que despertamos la conciencia. Entonces, a partir que despertamos la conciencia en nuestra próxima reencarnación, independientemente de en lo que reencarnemos, después de despertar la conciencia, vamos adquiriendo cierta conciencia que se almacena y en la próxima reencarnación, pues por eso es que a veces nosotros tenemos estas experiencias de nuestras vidas pasadas. Entonces, eso es algo como que uno va alimentando al pasar del tiempo hasta que, ¿entiendes? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pues hay veces que yo tengo sueños, por lo menos, yo me identifico mucho con la clarividencia, y le tomo mucha importancia a mis sueños. Entonces, a veces sueño cosas que estoy como en escenarios que yo nunca he estado, ¿entiendes? Cosas así, pues. Entonces yo digo que eso también forma parte de la reencarnación, porque uno va adquiriendo esa memoria de nuestra vida pasada que se va manifestando actualmente en la vida de uno. Eso es un tema bastante importante que a fondo que uno debe pues de meterle mente a eso. Gracias. No, gracias a ti por compartir. Creo que Augusto iba a hablar. Sí, bravo. Gracias. La reencarnación es una muy buena noticia porque
cómo, cómo es que que el alma pasa de un cuerpo a otro en diferentes vidas. Entonces, pues nos preguntamos cómo es posible que, cómo es posible que, es decir, uno dice, uy, ¿cómo es posible que yo en esta vida sea así de piel un poco oscura y hable de cierta forma y tenga una forma de ser psicofísica y con una mente que reaccionó a los problemas de cierta forma, tengo ciertos gustos, ciertos miedos, eh, cierta forma de ser y que en una siguiente vida no lo sea? O sea, pueda ser blanco y de ojos claros y de una forma de ser totalmente diferente. Entonces, pues uno dice, no, o sea, ese no sería yo. A veces piensa uno, o sea, en que en una vida que yo ya no me acuerde de nada siguiente y que yo ya no sea lo que yo creo que yo soy, que yo ya no sea mis miedos, mis gustos, mis anhelos, mis dificultades, mi forma de verme. Yo diría, pues en términos prácticos, ese casi que no sería yo, porque igual no me voy a acordar que yo viví esto, no. Si me hago entender, entonces, claro, uno dice, es que el alma, uno, uno no sabe cómo ser el verdadero ser, que es el alma. Y eso lo decía, o sea, eso de la reencarnación hasta lo decía Platón y filósofos griegos y, mejor dicho, hasta en el colegio le enseñan uno eso, que eso se sabe, eso es una ley. Es como el karma y es como la gravedad, que si uno crea en eso o no, eso es algo que es. Entonces, digamos, todos estos sabios de todas las culturas fueron y se les reveló esta ley. Entonces, pues a mí me parece una muy buena noticia porque la espiritualidad está llena de buenas noticias de que todo no se acaba con la muerte y de que antes del nacimiento hubo otra cosa. Me parece algo muy, muy bonito la reencarnación y me parece que uno siempre se hace esas preguntas, ¿no? Como, bueno, si mi mamá en la siguiente vida no se va a acordar que era mi mamá, ¿de qué me sirve que sea eterna? Porque pues va a ser otra cosa. Pero es porque uno no está viendo que uno no está apegado a esa alma de la madre de uno, sino que uno está apegado a la idea que uno tiene de lo que es eso para uno. Entonces, siento que en mi caso, la idea de la reencarnación ha ido de la mano con la idea de cómo puedo ver a todos y a todo como algo más allá de lo que en mis ojos, de lo que realmente son, de su ser, de su verdadero ser. Y así no tener que ver a unos como amigos y a otros como enemigos y así. Entonces, muchas gracias. De tu personalidad, pues. Algunos deseos, algunas. Y siento que es por eso, porque es de vidas pasadas, trae ciertas cosas de tu vida pasada. Ok, gracias por tu aporte, creo que se desconectó. Bueno, hola Jennifer, ¿cómo estás? Hace un poco te viniste, ya habíamos empezado, lo que estamos haciendo es que formulamos una pregunta de, digamos, qué concepto tenemos sobre la reencarnación. Entonces, no sé si quieras dar como tu punto de vista o ya prosigo como con lo que yo quería compartir sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Bueno, no, ahorita no se me ocurre nada para opinar, qué pena. Puede seguir si quiere. Ok, Voy a estar atenta. Bueno, ok, gracias. Bueno, gracias. pues este tema yo quería compartir pues varios puntos, ¿no? Cuando hablamos de este tema de la reencarnación, como Augusto, Caterina lo dijeron, Hernán,
Karina. Es un tema como muy importante a saber, ¿no? Darnos la oportunidad de tener una experiencia viva sobre ello, porque es algo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, a través de como que este concepto de cuando nosotros logramos como entrar en el autoconocimiento de qué es la reencarnación, podemos como adquirir cierto conocimiento de algunos ciertos temas en los cuales hoy en día tenemos muchas dudas, ¿no? Hace poco escuchaba que hay dos tipos de personas, ¿no? Una son los sabios. Una persona sabia la conocemos es porque tiene conocimiento, ¿no? Entonces, en la cultura védica o en la filosofía védica se dice que con el verdadero conocimiento es entender la diferencia que hay en el alma espiritual y el cuerpo material. Eso es verdadero conocimiento. Y por otro lado están las personas que no tenemos conocimiento, pero que de una u otra manera lo estamos buscando, ¿no? Entonces el primer punto, el primer tópico que nos da a entender el tema de la reencarnación es entender realmente quiénes somos nosotros, ¿sí? Si somos este cuerpo, si soy mi mente, si soy mis deseos, si soy tantas cosas que a veces creemos ser, ¿no? Entonces en la filosofía védica se llama el Atma, ¿no? Que se refiere al alma espiritual, ¿sí? Como cada entidad viviente tiene un alma espiritual, ¿no? El ejemplo que daba Srila Prabhupada en sus libros o en sus conferencias básicamente es que este cuerpo es solo como el vehículo que está transportando el alma. Entonces cuando nosotros comenzamos como en ese proceso de permitirnos conocernos un poco más, ¿sí? Saber, como Catherine lo decía, por qué pienso de tal manera, por qué actúo de tal manera. Entonces eso nos permite saber que somos almas espirituales. Entonces un ejemplo que daba Srila Prabhupada, que es pues la persona a la cual nosotros pues tratamos de escuchar constantemente y seguir sus instrucciones y sus enseñanzas, porque realmente están empoderadas de un conocimiento espiritual. Entonces él da un ejemplo de que si por ejemplo nosotros decimos nos tocamos las manos, vamos a poder sentir las manos, ¿no? Si nos tocamos la cara, los ojos, los oídos, pero si nosotros nos dijéramos realmente me voy a tocar a mí, ¿no? En un buen término, o sea, me voy a tocar a mí, ¿sí? ¿Realmente lo podemos hacer? Entonces él profundizaba en que nosotros vemos cosas, o sea, percibimos cosas a través de las acciones, ¿no? Digamos, percibimos el viento porque vemos, digamos, que una rama de un árbol se está moviendo, ¿no? Entonces, de la misma manera podemos percibir el alma, ¿sí? Podemos confirmar o tener una experiencia de que el alma sí está dentro de cada cuerpo. ¿Y cómo eso se puede confirmar? Porque la conciencia es la manifestación de que está el alma dentro del cuerpo, ¿no? Y básicamente, ¿qué significa conciencia? Como la capacidad de percibir, ¿sí? De sentir, esa capacidad que tenemos internamente de percibir y sentir cosas que constantemente están pasando en nosotros, ¿no? Digamos, ese es como el primer tema que quería como abordar. No sé si está claro o hay algo que tengan alguna pregunta, le genere dudas. Bueno, la segunda parte, bueno, yo quería también como hablar un poco sobre el ciclo que nosotros constantemente estamos viviendo y experimentando, ¿no? Y ese ciclo se llama el samsara, ¿sí? Que también lo vamos a lograr entender cómo funciona, ¿sí? Cuál es el funcionamiento de ese ciclo del samsara, porque como todo tiene una vía, una chispa para que funcione, es como los automóviles tienen un motor para que pueda funcionar, ¿no? De igual manera ese ciclo del samsara tiene un motor, por decirlo así, una chispa. Entonces samsara significa ciclo, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo que nosotros constantemente estamos viviendo y experimentando? Es el nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte. Constantemente lo experimentamos en nosotros y también lo experimentamos en nuestro alrededor, porque constantemente vemos cómo nacen cosas o se generan cosas, luego se mantienen un poco, experimentan como hacen algún
sí, como un cambio y luego se van, ¿no? Sea en el término que lo queramos ver, constantemente está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la materia, ¿sí? La materia no es eterna, pero como lo hablábamos antes, el alma sí es eterna, porque es la parte espiritual, ¿no? Entonces, cuando entramos en este proceso de conocer un poco más sobre el tema de la reencarnación, saber realmente qué significa y cómo podemos tener una experiencia viva de ello, ya vemos que tenemos dos temas en los cuales podemos ir profundizando nosotros, ¿no? Día a día, que es cómo puedo experimentar yo que soy un alma, ¿sí? Cuáles son las manifestaciones del alma y también cuál es el método para salirnos de ese ciclo del samsara, ¿sí? Porque si estamos ahí, hay un método por el cual nos podemos salir, ¿no? Y ese método se denomina como en la literatura, como moksha, ¿no? Liberación. Entonces, ¿cómo tenemos la liberación? A través de la autorrealización. ¿Y qué significa autorrealización? La autorrealización significa que nosotros podamos como volver a reconstruir la relación que hemos perdido con la fuente, ¿no? Entonces, si nosotros entramos en un proceso que constantemente estamos en ese análisis, como mis acciones, ¿sí? Como mis pensamientos, como mis emociones, me van a ayudar a generar esa relación con la fuente, ¿no? Porque actualmente nosotros estamos desconectados. Sí, el ejemplo que yo a algunas personas le doy cuando estoy distribuyendo libros es como constantemente nuestro cuerpo o nuestra alma espiritual nos está enviando un mensaje, ¿no? Constantemente en nuestras redes sociales salen cosas de espiritualidad o cosas así por el estilo, y no es casualidad, ¿no? Hay tres maneras de ver todo lo que nos pasa en la vida, ¿sí? La primera es la casualidad, ¿sí? Como que todo es casualidad en la vida, o sea, no tiene como un propósito. La otra es como juzgar a Dios, como Dios es injusto, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que daba Catherine, sí, eso también lo citaba mucho Srila Prabhupada, que digamos en esta parte ahí están haciendo un niño rico con mucha opulencia, con unos buenos padres que le van a poder brindar el amor, ¿sí? La satisfacción que él necesita, pero por el otro lado hay un niño naciendo en tremenda pobreza, solo con su madre, quizás con una enfermedad, o no sabemos, ¿no? Entonces hay dos maneras de siempre ver las cosas, ¿no? Podemos juzgar a Dios, como decir, no, toda la culpa de Él, y hay una tercera, ¿no? Que es entenderla a través de como estas cosas del karma, ¿no? Y el karma está muy arraigado como a la reencarnación. ¿Por qué? Porque se dice que el cuerpo o el ser humano está conformado de deseos, voluntad, actos y el destino, ¿sí? Constantemente nosotros estamos generando deseos, ¿sí? Sea deseos de liberación, ¿sí? Deseos de tener dinero, deseos de tener una mejor persona en nuestra vida, o de quizás mejorar nuestra situación económica. Y ese deseo es como nuestra motivación o la voluntad para generar nuevos actos en nuestra vida, para hacer una nueva transformación en nuestra vida, ¿no? Y luego de eso surge el destino. ¿Y cuál es ese destino? El resultado de nuestros deseos, ¿sí? No sé si me hago entender con este punto. Bueno, entonces, ¿sí, Hernán? Creo que tienes el micrófono apagado. Hablas de los deseos que entran a marcar el destino. Ajá. Me llama la atención eso, ¿no? Porque sí hay algo, y si son nuestros actos, todo lo bueno o lo malo que nosotros hacemos, realmente es lo que viene a producir todos los efectos de retorno a nosotros. Según nuestros actos, buenos o malos, vamos nosotros a tener unos resultados exactamente iguales a la satisfacción de esos deseos, ya hayan sido positivos o hayan sido negativos. Claro. Eso es lo que yo entro a entender. No, claro, muy bien. Gracias, Pedro. Dale, gracias a ti. Entonces, sí, entonces como, y bueno,
ahí hay otra parte, ¿no? Que antes del deseo, nosotros generamos un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento inmediatamente nos lleva como a experimentar o tener la sensación de alguna emoción, ¿no? No sé si a ustedes le han sucedido, digamos que a veces vayamos por la calle, ¿no? Y puede que veamos algún artículo bonito, ¿no? Y nuestra atención o nuestros pensamientos se dirijan hacia ese artículo, ¿no? Quizás una camisa, ¿no? Como, oh, qué bonita esta camisa. Entonces eso inmediatamente, ese pensamiento nos va a llevar a una emoción, ¿no? De, oh, yo quiero esa camisa. Y esa emoción inmediatamente nos va a trasladar a un estado como de necesidad. Yo necesito esa camisa. Entonces en ese momento, en ese preciso momento, nuestra mente comienza con el deseo, ¿sí? Y que básicamente, o cómo yo he podido experimentar, porque eso es como mi experiencia, o cómo puedo ver que es un deseo, cuando mi mente comienza a hacer planes, ¿sí? Cuando mi mente comienza a hacer planes de cómo voy a lograr esto, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hace los planes la mente? Con la aceptación o la negación de cosas que han pasado en mi vida, ¿sí? Aceptación de cosas buenas, entre comillas, se podrían decir que han sucedido y que puedan fortalecer como ese deseo de lograr ese objetivo. Y la negación de cosas que han como afectado mi vida, ¿no? Entonces así es que yo puedo como analizar un deseo que está dentro de mí. Y constantemente, pues mi mente está en eso, ¿no? Como generando deseos, pero entonces ese es como uno de los puntos que quería llegar, porque como que estas charlas o estas conversaciones, nosotros las tratamos de hacer es como para entender o compartir que eso no es un proceso como de autonegación, ¿sí? Sino es un proceso de aceptación. Entonces cuando nosotros comenzamos a aceptarnos, ¿sí? Aceptar esa parte humana que tenemos, y también a la misma vez, como lo hablábamos en una de las clases anteriores, cómo nosotros a través del conocimiento comenzamos a transformar, ¿no? Porque básicamente todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones están en base a la lujuria, ¿sí? Pero vuelvo a aclarar el término lujuria. Lujuria es querer disfrutar de algo que no nos pertenece a nosotros, ¿sí? O ese es el término que nosotros vemos como a ese término de lujuria, ¿no? Entonces dentro de la lujuria está la ira, está la codicia, está la rabia, ¿sí? Está muchas cosas que pasan internamente en nosotros y que constantemente las estamos experimentando. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la lujuria del amor verdadero? Que la lujuria nos va a hacer llegar a un punto del destino, ¿sí? Como el resultado de todo este plan que hemos hecho a través de nuestra mente, nuestra inteligencia, y ese punto va a ser la insatisfacción, ¿sí? La insatisfacción que tanto que hemos hecho, tanto que hemos como planeado, no logramos el objetivo que queríamos, porque hemos como hecho las cosas un poco mal o a nuestra manera. ¿Y cuál es como la manifestación del amor? Que nos trae felicidad y nos trae paz, ¿sí? Y eso es lo que realmente está buscando el alma, ¿sí? Esa es la liberación de la que hablamos de este ciclo. La liberación es poder llegar a ese estado de conciencia en el cual siempre vamos a estar satisfechos, ¿sí? Con lo poco o con lo mucho que llegue a nuestra vida. Vamos a estar satisfechos porque ya hemos entendido que no es nuestra primera vida y tampoco es nuestra última vida, ¿sí? Esto es un ciclo que lleva millones de vidas, ¿sí? Ahorita tenemos la oportunidad de adquirir un conocimiento con el cual nos va a ayudar a llegar a esa felicidad y a esa paz para lograr la perfección de la vida y llegar a la liberación, ¿sí? Eso es lo que, digamos, en lo personal he podido como entender sobre este tema de la reencarnación. Hay muchas cosas que se podrían profundizar en estos temas. Ya para terminar como mi intervención y dejar hablar a Diego, a Cristian, lo último que yo como que estaba como pensando en esto antes de hablar un poco
expresar un poco sobre este tema era el tema del karma, ¿no? Cómo nuestras acciones constantemente nos están como atando más a ese ciclo, ¿sí? Entonces, digamos, un verso en nuestro libro principal. A mí me gusta mucho, me gustaba en lo personal, como ese capítulo del Bhagavad Gita. Aquí varias personas ya lo conocen, y es el capítulo 8, ¿sí? El capítulo 8 es un capítulo bien bonito e interesante. En el momento que lo leí por primera vez, fue como un capítulo que respondió muchas preguntas a muchas inquietudes que yo tenía sobre el tema de la muerte, y también que me ayudó como a profundizar un poco más como en mi práctica espiritual. Y el verso que les quería compartir es, ya se los comparto, es el capítulo 8, el verso 5. Entonces, en este verso se dice, la traducción dice: y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda, ¿sí? ¿Por qué toco este tema? Porque acá Krishna en el Bhagavad Gita nos está hablando un poco sobre el estado de conciencia, ¿sí? El estado de conciencia con el que lleguemos a nuestro momento de la muerte, que es el destino final. En ese momento es que se va a ver realmente el resultado del árbol que hemos cultivado durante toda nuestra vida, ¿sí? ¿Y cuál es ese árbol? Las semillas que hemos dejado en nuestras acciones. Entonces, cuando leí ese verso me hacía como analizar, ¿no?, cómo han sido todas mis acciones, y me hacía pensar un poco en el futuro, ¿no? Bueno, si llega la muerte, ¿cómo van a ser las reacciones de esas acciones, ¿no? Entonces, eso también me hizo entender que ese conocimiento también me iba a ayudar como a cambiar ese rumbo, ¿no?, o a cosechar nuevas semillas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas nuevas semillas? Los nuevos hábitos de vida que he puesto en práctica en mi vida, ¿sí? La nueva manera de pensar, de sentir, de desear, ¿sí? Y que constantemente estoy en ese proceso de transformación, ¿sí? Porque eso es un proceso que puede durar una vida o puede durar muchas vidas, ¿no? Depende de la determinación y la voluntad que nosotros tengamos para lograr esto, ¿sí? Y ya por último, quería hablar sobre el verso 2.13 de este mismo libro. Es un verso que también me gusta mucho, y en este verso se dice que así como el alma encarnada, ¿sí?, pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo al momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde este cambio, ¿sí? Entonces, en este verso nos dan el ejemplo más claro de que en esta misma vida tenemos un tipo de reencarnación, ¿sí? Porque, ¿cuál es ese ejemplo? De que tuvimos un cuerpo de niños, de bebés, luego tuvimos un cuerpo de un poquito más grandes, luego de adolescentes. Hoy en día ya otras personas han pasado a la etapa de los 30 años, los 50 años, y así gradualmente, ¿no? Entonces, realmente eso es la reencarnación, ¿no? Cómo muere un cuerpo o cómo se transforma el cuerpo, pero sigue el alma, ¿sí? Sigue la chispa. Pero cuando esa chispa se va, ya, sí, ahí quedó, ¿no? Pero la chispa se va a buscar otro cuerpo, ¿sí? Y en el significado de este verso, Srila Prabhupada habla de que es como cambiarnos de camisa, ¿sí? La muerte es como eso, cambiarnos de camisa. Si hoy yo tengo esta camisa blanca, ya ahorita me la quito, la echo a lavar y ya mañana me pongo otra. Entonces, básicamente eso es como deberíamos ver la muerte, ¿no? Pero también deberíamos ser conscientes de qué camisa nos vamos a poner después de la muerte, ¿sí? ¿Qué cuerpo queremos obtener? Porque hay millones de cuerpos, ¿sí? No sé si ustedes han analizado, y no somos los únicos que estamos en este planeta. Hay perros, hay vacas, hay árboles, ¿sí? Hay hormigas. Todos ellos son almas espirituales. ¿Por qué? Porque tienen un grado de conciencia. A su nivel
tienen un grado de conciencia. Entonces eso quiere decir que dentro de todos esos cuerpos hay un alma espiritual. Y todas esas almas espirituales están en ese camino de la liberación. Entonces que es como una pregunta de reflexión para nosotros hacer, ¿no? ¿Cómo estamos actuando y cómo esto nos llevará a experimentar un próximo cuerpo en una siguiente vida? Entonces ya voy a parar ahí. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, si hay alguna corrección en lo que he hablado, o si no ya deseo como el micrófono a Cristian o a Diego, si quieren dar algún aporte. ¿Quién va a hablar, Cristian o Diego? Cristian levantó la mano. ¿Quiero aportar algo primero, Diego, o entro yo? No, si quiere hable primero usted. Estoy aquí haciendo una cosita. Bueno, Hare Krishna, buenas noches para todos. Pues solo quiero compartir algo corto. Hace un tiempo escuchaba que algo que se llama como la teoría de los septenios. Y esa teoría consiste en que cada 7, o es como un estudio científico en el cual se estudió y se estudió el cuerpo y se analizó que de cada 7 a 10 años, en particular cada 7 años, se termina como un ciclo. Mm, Ese ciclo quiere decir que cada 7 años, por decirlo así, tenemos un cuerpo diferente, material. O sea, el alma sigue siendo la misma, nosotros seguimos siendo los mismos, pero el cuerpo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las células del cuerpo han cambiado. Entonces, pues, este es un claro ejemplo que en este mismo cuerpo hemos reencarnado. Y pues quería citar ese, ese estudio y también quería me pareció como relevante o interesante el verso que citó, el 8:5, que dice eh, que quien quiera que al final de la vida abandone este cuerpo recordando a esa suprema persona, esa fuente suprema, Dios, eh, pues de inmediato alcanza su morada. Me parece como muy interesante porque pues eh, generalmente como que si nos ponemos a pensar al final del día, ¿qué he pensado todo el día? ¿Sí? Entonces es como algo muy interesante plantearse como eso, bueno, que me la paso pensando porque si mis pensamientos, mis deseos, mis acciones son lo que me va a conllevar a mi siguiente cuerpo. Entonces, sí, me parece interesante por eso, porque es como un verso que nos puede ayudar como a ese autoanálisis de cómo pensar en cuanto a esto y comprenderlo también, ¿sí? Cuando uno empieza a pensar en eso es cuando se empieza a cuestionar, a hacer preguntas y de una forma u otra las respuestas se van a ir manifestando. Entonces, pues era lo que quería compartir y pues sí, le cedo la palabra a... Bueno, Hare Krishna, buenas noches a todos, espero estén muy bien. Gracias por estar presentes. Bueno, la mayoría ya tienen como cierto entendimiento en cuanto a esta temática. Ya Pedro dio una muy buena explicación. Yo simplemente voy a tratar de dar como un pequeño complemento basándome en diferentes argumentos de personalidades que a nivel histórico han tenido un gran impacto en el pensamiento humano, desde filósofos hasta matemáticos, religiosos, en base a la Biblia. Entonces, pero pues primero hay que entender que este proceso de la transmigración del alma es muy sutil. Básicamente el alma
es invisible para nuestros sentidos materiales. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño diminuto. Entonces, básicamente en el Bhagavad Gita, es como el libro que más estudiamos porque nos brinda la información exacta de todas esas leyes universales que, aunque no creamos en ellas o no queramos creer, están sucediendo. Entonces todos nos vemos atados a esas leyes. Entonces allí se explica que en una de las escrituras se dice que el tamaño del alma es el tamaño de la 10.000ª parte de la punta de un cabello. ¿Eso qué quiere decir? Coges la punta de un cabello, lo divides en 100 y esas 100 partes nuevamente en 100 y lo que te dé en tamaño, esa división, ese es el tamaño del alma. Por eso es una partícula que no se puede ver ni percibir con instrumentos científicos como un microscopio. Es algo muy diminuto, es atómico, es una partícula atómica. Entonces, al ser imperceptible para nuestros sentidos, después de que este cuerpo denso es destruido o después de la destrucción de este cuerpo compuesto de sentidos, de sangre, de huesos, de grasa, continúa actuando el cuerpo sutil. ¿Cuál es ese cuerpo sutil? El Bhagavad Gita nos explica que el alma espiritual es pura, tiene una naturaleza trascendental, es pura por naturaleza, pero al entrar en contacto con la naturaleza material se ve cubierta por diferentes capas o cuerpos. Antes de llegar al cuerpo denso, que es este cuerpo burdo, el cual podemos ver. Entonces se dice que está el cuerpo espiritual, el alma espiritual, luego viene una cobertura que es el ego. El ego es el cuerpo sutil más sutil, ¿sí? Por decirlo así, de los cuerpos sutiles es el más sutil. Por eso todos somos víctimas de nuestro ego y no podemos identificarlo. Luego del ego viene la conciencia, y que ya es un poco menos sutil, y menos sutil, la inteligencia, perdón, y menos sutil que la inteligencia es la mente. Entonces el alma espiritual tiene estas tres coberturas: mente, inteligencia y ego. Y ahí sí viene como la composición de elementos burdos, que es este cuerpo denso. Entonces se explica que después de la destrucción del cuerpo denso, ese cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego, sigue actuando. Entonces, a través de ese cuerpo sutil, viaja el alma diminuta a otro cuerpo denso. Entonces se nos da una analogía, y es, por ejemplo, cómo el aire transporta fragancias. El aire está moviéndose constantemente, nunca frena, y por ejemplo pasa por un cultivo de rosas, no recuerdo cómo es la palabra, pero bueno, donde hay un cultivo de rosas. Entonces el aire transporta la fragancia de esas rosas, y aunque nosotros no podamos o no sepamos de dónde proviene el aroma a rosas, está ocurriendo, es algo que está sucediendo. Entonces, de la misma manera, el alma está cambiando a través de diferentes cuerpos, a pesar de que nosotros no lo vemos, debido a que estamos cubiertos por ignorancia. No podemos percibir eso, pero está ocurriendo. Entonces es un proceso muy sutil, y básicamente, dependiendo, como Pedro lo explicó, dependiendo de la condición de nuestra mente, nuestro estado de conciencia, al abandonar el cuerpo, ese cuerpo sutil nos va a dirigir hacia eso. Entonces, como un ejemplo, siempre como que me gusta dar ese ejemplo. Haz de cuenta que eres una persona solitaria, no tienes a nadie más, ya estás en la última etapa de tu vida y por los últimos 10, 20 años estuviste cuidando de un perro o de un gato. No tenías una conexión amorosa con nadie más, sino con ese tipo de mascota. Entonces llega tu muerte antes que la de tu mascota. Estás abandonando el cuerpo. Entonces, como estabas tan apegado a esa criatura, ¿en qué vas a pensar al momento de abandonar el cuerpo? Lo único que vas a recordar es a tu mascota. ¿Por qué? Porque te va a preocupar ahora quién le va a dar de comer, quién va a estar pendiente,
quién lo va a acompañar, cómo se va a sentir si yo no estoy presente después de tanto tiempo. Entonces, debido a nuestras actividades en el mundo material, vamos desarrollando apegos. Esos apegos desarrollan deseos y en base a esos deseos se establece un estado de conciencia que es lo que vamos a recordar al momento de la muerte. Entonces yo recordé a mi perro o a mi gato, lo más probable es que esté preparando en mi siguiente vida el cuerpo de un perro o de un gato, porque es a lo que estuve apegado en el transcurso de nuestra vida. Entonces este proceso para la conciencia de Krishna tiene como objetivo entrenarnos, cualificarnos para que al momento en que llegue la muerte, nuestro estado de conciencia sea el adecuado y no tengamos que volver a tomar un cuerpo denso, sino alcanzar nuestra forma original en un plano espiritual, donde no existe dualidad, donde no existe el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte, que son los 4 problemas a los que cada entidad viviente está arraigada. Entonces, el alma espiritual es eterna, y simplemente se encuentra atrapada en un cambio constante de cuerpos dependiendo sus actividades en la presente vida. Lo que estamos haciendo ahorita va a formar un cuerpo para nuestra siguiente vida, y el cuerpo que tenemos en este momento fue formado por nuestras actividades en nuestra vida anterior. Entonces, ahora bien, eso es como el punto que nos explica el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita tiene una sección en donde se aclara muy bien este punto, nos ayuda a entender que aquel que habita en el cuerpo básicamente es indestructible. El cuerpo puede ser quemado, el cuerpo denso se le puede cortar, puede morir, pero el alma espiritual es eterno, no existe la muerte para el alma espiritual. Entonces es una sección muy bonita. Los que no han tenido la oportunidad de leer el Bhagavad Gita, ojalá, o no, más bien en algún momento van a tener esa oportunidad de leerlo, y básicamente obtenemos iluminación en cuanto a ese paso transitorio de un cuerpo a otro en el que se ve atrapada la mente, el alma espiritual. Entonces, ahora bien, quisiera citar diferentes puntos de vista de personas a nivel histórico que básicamente tuvieron realización o avalan esta ley, porque es algo que actualmente puede ser como increíble, ¿sí? Y no muy fácil de digerir. Entonces, en primer lugar, el ser humano que estableció el sistema de pensamiento, de aprendizaje en Occidente, o a quien seguimos, es Sócrates. Sócrates es un filósofo muy antiguo, el cual se considera el padre de la filosofía. Entonces, él estableció diferentes métodos para adquirir conocimiento, y si analizamos desde una visión amplia, general, la forma en que se implementa la educación o la forma en que estamos acostumbrados a adquirir conocimiento fue porque él lo estableció así. Entonces fue una persona que tuvo un impacto muy grande debido al conocimiento que logró desarrollar, y todavía seguimos como sus estudios sin saberlo. Entonces, él, debido a que era una persona como que muy contraria al sistema griego, que era el que gobernaba en ese entonces, fue condenado a morir. Lo condenaron a muerte. Entonces, lo que impactó como a sus discípulos o a las personas que lo acompañaban fue la serenidad con la que él aceptó esta pena de muerte, porque básicamente él decía que no hay que tener miedo a la muerte, porque la muerte no es más que la transición de una vida a otra. Entonces vemos cómo una persona llegó a entender lo que el Bhagavad Gita nos plantea, pero no entendemos eso debido a la ignorancia. Entonces, cuando él estaba a punto de morir, las personas le dijeron, como sus allegados le dijeron, pero oye, te van a matar, ¿cómo es posible que no estés preocupado o que puedas estar tan tranquilo? Y él respondió de una manera muy sencilla e inteligente, diciendo que la muerte es la separación del alma y del cuerpo.
Entonces nos vemos atrapados en ese ciclo constante, pero después de la muerte se puede llegar a un estado más puro, donde no hay limitaciones corporales. Y dejó como esa prerrogativa. Entonces, Platón, que es como el padre de la ciencia, él era filósofo, pero de un método, de una manera más científica, como más experimental y práctica, como que quiso continuar esa afirmación que Sócrates dejó en el aire a través de un libro. Entonces tiene un libro muy famoso, se llama El Fedón, y básicamente es una conversación que se está teniendo en ese punto en el que Sócrates está a punto de morir, y él explica qué es la muerte y cuál es la naturaleza eterna del alma. Entonces, este libro es una argumentación de ese paso de transmigración de un cuerpo a otro. Entonces, él dice el argumento más como que fuerte de Platón, es que en esta vida material todo tiene su contrario o su opuesto, su antónimo. Por ejemplo, el calor es calor porque en algún momento fue frío. La noche es noche porque en algún momento fue día. Entonces allí se explica, si está la vida, su contrario, ¿qué vendría siendo? La muerte. ¿No es así? Entonces, si está la muerte, también debe tener su contrario, que es la vida. Entonces, de esa manera él explica que la muerte no significa más que una siguiente vida. Entonces, no necesariamente vamos a nacer en un cuerpo humano, también podemos nacer en cuerpos de plantas, en cuerpos de animales, y ese es como el argumento que él cita. Luego viene, porque la filosofía se basa en tres personajes principales: Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, Aristóteles no compartía la idea de que el alma era eterna o espiritual, sino él decía que era un elemento material. Cada uno tiene sus diferentes puntos de vista. Y no lo cito porque nosotros sigamos esos argumentos, sino lo hago como para tratar de acompañar la temática, porque puede que unos tengan más tendencia hacia la filosofía o hacia la ciencia, diferentes ramas de conocimiento. Entonces estos argumentos sirven para apoyar la veracidad de esta ley. Entonces Aristóteles decía que el alma no significa más que aquello que da vida a un cuerpo. Eso es el alma, esa chispa espiritual que permite que un cuerpo tenga vida, y que no es un elemento solo del cuerpo humano. Entonces ahí también se afirma que animales, plantas, diferentes microorganismos, que son entidades vivientes, tienen un alma espiritual. Y en el Bhagavad Gita se nos da un entendimiento exacto, ¿sí? No quedan como en simple hipótesis o argumentaciones, sino allí se explica que esta naturaleza material está compuesta de 8.400.000 tipos de especies, o sea, ya nos da cifras exactas. Por eso es un conocimiento científico, porque trata de llegar a la exactitud. Entonces, de esas 8.400.000 tipos de especies, hay cuerpos en plantas, animales, humanos, civilizados y no civilizados, microorganismos, seres celestiales, seres infernales, diferentes cuerpos que componen esta creación material. Y se dice que el alma pasa a través de todos esos tipos de especies para poder tomar esta forma de vida humana, que es aquella que le permite desarrollar el estado de conciencia para liberarse de ese ciclo de nacimientos y muertes. Entonces se explica que cada entidad viviente, o como entidad viviente nos referimos a la partícula espiritual, al alma atómica, es una parte fragmentaria de la persona suprema, como que expansiones diminutas o pequeñas partes que se desprenden. Eso no quiere decir que ese planeta está compuesto de millones, de miles de millones de entidades vivientes. Entonces, como cada una tiene una pequeña parte de ese ser supremo, se haya desintegrado. No, eso es una visión impersonal. O sea, la verdad absoluta quiere decir que básicamente él se expande, pero no sufre ningún cambio en su forma original.
Entonces nosotros somos partes fragmentarias de esa persona suprema que está compuesta de 3 cualidades, Sat, Chit y Ananda. Entonces Sat significa eterno, Chit, conocimiento, y Ananda, bienaventuranza. Entonces esa persona suprema está colmada de eterno conocimiento y bienaventuranza. Al nosotros ser partes fragmentarias de ese ser supremo, tenemos las mismas cualidades, eternidad, llenos de conocimiento y de bienaventuranza. Pero debido al contacto que tenemos con la naturaleza material, no lo recordamos y no nos identificamos con esa naturaleza eterna, sino con el cuerpo que cubre a esa chispa espiritual. Entonces, yo creo ser colombiano, creo ser hombre, creo ser Hare Krishna, diferentes designaciones que le damos a este cuerpo con las cuales nos identificamos, que nos atan a este plano material. Por eso el Bhagavad Gita es como la obra de literatura más sublime, que básicamente nos entrega el conocimiento completo, absoluto, de lo que es la vida material y la vida espiritual. Entonces también encontré un argumento que entrega Pitágoras. No sé si algunos han escuchado sobre Pitágoras. Pitágoras fue un erudito matemático que aportó gran conocimiento, hizo un gran aporte a esta ciencia, la ciencia de los números, y básicamente él apoyaba o le daba fuerza a esta ley de la transmigración del alma, diciendo que el alma es inmortal, o sea, nunca muere, simplemente está emigrando a otras especies. Entonces, debido a los acontecimientos pasados, se repite ese proceso una y otra vez, un proceso cíclico. Entonces, él se basa en que nada es nuevo. El alma está atrapada en ese ciclo, en ese círculo de nacimiento y muerte, una y otra vez debido a sus acontecimientos. Entonces, pero propone que al momento de morir se puede lograr purificarse y de esa manera transportarnos a otro plano espiritual. Entonces, son argumentos que nos permiten dar, o más bien entender, que no es simplemente un tema loco o que alguien quiso inventar, sino que está avalado desde diferentes puntos de vista. Pero nuestro énfasis es en el estudio del Bhagavad Gita, porque ahí no van a quedar dudas. El Bhagavad Gita disipa todas las dudas, o aclara todas las dudas que podamos tener. También a nivel cristiano, católico y todas sus ramas, encontré un argumento muy fuerte para apoyar esta idea. Y tú hablas con una persona de estas tradiciones religiosas y como en la mayoría de los casos todos nacimos en familia católica o cristiana, porque es la religión predominante, allí se habla de la resurrección. O sea, no aceptan la reencarnación, sino la resurrección, porque eso fue lo que prometió Jesús. Cuando Él iba a volver, los que habían muerto en Él resucitarán y aquellos que son creyentes en Él llegarán al reino de Dios por medio de Él. Pero ese es un argumento, o más bien una declaración que estas diferentes personas o movimientos religiosos han malinterpretado. Entonces hay un libro que se llama Corintios, tiene 2 partes. En la primera de Corintios está en la Biblia, y lo escribe el apóstol Pablo, uno de los discípulos de Jesús. Entonces allí tocan diferentes temas y uno de ellos es entender este tema de la reencarnación. Entonces, básicamente lo que se quiere decir en cuanto a resurrección es que la resurrección se genera no es posible que se genere de la carne, o sea, es decir, de un cuerpo físico, o más bien la resurrección se genera aparte de la carne, es decir, de un cuerpo físico. Entonces, de esa manera concluye que todos encarnamos. Renacer o resucitar no significa nacer en ese mismo cuerpo que abandonamos, sino tomar un siguiente cuerpo. Entonces, ellos se basan en Jesús, en que Él tomó su mismo cuerpo, entonces piensan que lo
nosotros también vamos a tomar el mismo cuerpo que tenemos actualmente. Pero en ese mismo libro hay una sección en donde él aclara ese paso transitorio. Entonces, él da diferentes argumentos como el, por ejemplo, lo que tú siembras básicamente no es el cuerpo que ha de salir, sino un cuerpo diferente. Por ejemplo, tú siembras una semilla y lo que brote de ahí no va a ser una semilla más grande, sino el cuerpo del grano desnudo, sea de trigo o cualquier cereal. Entonces, básicamente, se explica allí que Dios le da un cuerpo al hombre según como Él lo desea. Entonces, está la carne humana, está la carne animal, está la carne celestial, la carne infernal, y en base al deseo del hombre, Dios le satisface y le entrega ese cuerpo. Entonces, él concluye esta sección diciendo que la carne y la sangre terrenal no pueden heredar el reino de Dios. Eso es un argumento muy importante que por lo menos a nosotros que tratamos de distribuir libros y nos encontramos con este tipo de personas que tienen una fe muy firme en la Biblia y siempre como que debaten con este argumento de la resurrección y Jesús. En la misma Biblia encontramos un argumento muy fuerte para poder como que brindarles cierta iluminación, no debatir, no entrar en argumentaciones, sino ser el medio para que ellos se entiendan que no están entendiendo el mensaje de manera correcta. Entonces la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos entrar a ese mundo espiritual con este cuerpo burdo. Ellos plantean que una vez Jesús vuelva, vamos a resucitar en este mismo cuerpo. Y aquellos que no han muerto entrarán en el reino de Dios con este cuerpo. Pero aquí encontramos una declaración que nos plantea todo lo contrario. Entonces, sí, vemos cómo en la misma Biblia podemos encontrar afirmaciones que aprueban esta ley universal en la que todos nos vemos o de la que todos estamos siendo partícipes. Y eso era como lo que quería compartir, diferentes puntos de vista desde diferentes temas o creencias que apoyan esta ley, para que nosotros también podamos comprender un poco más acerca de ello y tratar de cuidar muy bien nuestra forma de actuar, para que nuestro estado de conciencia al momento de morir sea el adecuado y no tengamos que volver a tomar una forma burda, sino volver a nuestra fuente original, el plano espiritual. Entonces, no sé si queda alguna pregunta o alguna inquietud, o si quieran compartir qué realización pueden tener de esta charla, si fue de ayuda o todo lo contrario. Entonces, ya como para concluir. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Puedo entrar a comentar? ¿Sí? Bien. Bueno, en mi apreciación voy a tomar rápidamente por partes porque veo que ya el tiempo culminó. En cuanto a lo que decía Cristian en la reencarnación de nuestro cuerpo por etapas, pues veo que él hace una referencia al número 7, que cada 7 años se va teniendo un cambio, una reencarnación de nuestro cuerpo, que hemos venido pasando de niños, a adolescentes, a jóvenes, adultos, a mayores de edad, ya personas mayores. Pues entra pues como dentro del concepto de los números sagrados, como son el 7, que tiene su transformación, como fue el número de días de la creación del universo, que son 7 días, que para el caso y en la literatura bíblica, en el mensaje o en la figura literaria de lo que es las formas muy comparativas de hacer las parábolas y estas expresiones que para nosotros en la Tierra sería un año, sería 1000 años en el plan cósmico, en esas dimensiones. Entonces voy entendiendo pues que todo tiene un ciclo y hay números sagrados que van haciéndonos cambiar.
Y bueno, en cuanto a lo que decía Pedro también de la chispa de la vida, que es muy diminuta, pues yo entiendo como católico, y lo que se nos explicó y se nos enseñó desde la parte bíblica fue ese soplo de vida que Dios nos dio, el ser supremo en la creación. Eso es lo que somos nosotros. Y también ya adentrándonos también con lo que dice Diego, y del peso del alma, que es algo diminuto, la parte médica, la parte científica médica, sí han entrado a trabajar en establecerse, una vez que las personas han muerto, entran a establecer el peso y la diferencia entre un cuerpo ya fallecido y ya cuando han salido su alma. Y han entrado a hacer una medida. En este momento no me acuerdo exactamente. Y otra cosa más importante antes de hablar, todo tiene alma, el planeta tiene alma, las plantas, los animales, nosotros, en fin, el alma para todos, eso es lo de vida. Y en cuanto a lo que decías que podríamos reencarnar en otros seres, tengo entendido que podemos llegar a esta nivel ya como seres humanos, personas, difícilmente o casi imposible que volvamos a reencarnar en nuevos seres, en un animal o en una planta. Bueno, es lo que se habla, y hay que escucharles a otros y entenderles también sus posiciones. Son de las cosas pues, que para mí me han llamado poderosamente la atención, y de algo estoy satisfecho, y que estoy aquí porque yo estoy ávido de aprender también, de tener más conocimiento, que no solamente lo que he tenido en el religión católica, en mi formación, que también soy seminarista, en fin, pues desde ese detalle, pues hay cierta formación en la parte teológica y esto. Y bueno, y hay algo muy importante que dicen ustedes, es esta parte diminuta del alma, que es muy pequeña, pero también en las diferentes culturas, yo estoy seguro que ustedes lo han estudiado, lo han apreciado, lo han leído, que se habla de la glándula pineal, que es el centro donde está la parte espiritual de nosotros, la chispa en el corazón y la parte espiritual en la glándula pineal, que inclusive en el Vaticano hay un monumento ahí en la plaza, y en muchas de las culturas, inclusive de los monjes tibetanos, todo el mundo habla de la glándula pineal, estableciendo ahí el centro espiritual de nosotros. Y a una experiencia personal, porque le tuve miedo a la muerte. Fui desahuciado ya a la edad de 18 años por la hipertensión arterial. Me ponía muy mal y yo le tenía miedo a la muerte. Cuando era seminarista, si algo me parecía o me inquietaba, pedía prestadas las llaves de la capilla para entrar a orar. Ya cuando fui ya a la edad de 18 años, que empecé a experimentar esto de la presión arterial y que me afectó mucho y que me llegaron a desahuciar los médicos, salía en la noche, mi cabeza muy caliente, salía corriendo hacia la iglesia y me volvía, me metía en la cama de mis padres en toda la mitad y sentía que otro ser muy igual a mí hacía fuerza por salir de mi cuerpo. Yo lo sentía y lo identificaba así. Entonces me llama la atención si mi alma estaba realmente, o es mi ser interno, es exactamente igual al cuerpo que tengo en ese momento, ¿no? Entonces es otra inquietud que sí me quedó, versus la apreciación o la enseñanza que ustedes emiten de acuerdo al Bhagavad Gita, de que es una parte mínima, ¿no? Eterna y esto. Y la otra cuestión, el ser supremo es principio y fin, alfa y omega, y que las reencarnaciones, dependiendo de los comportamientos del ser humano, va de reencarnación en reencarnación en toda esta numerología griega del alfa al omega, que sería pues mucho tiempo. Quizás otros lo logren superar más temprano y otros más tarde. Entonces, todo depende. Y retornando lo que estaba diciendo ahora Diego, de la parte católica, cuando Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿quién creéis que soy yo? Y ellos le dicen Elías, o sea que están hablando de la reencarnación. Allí se hace, es una misión de reencarnación, ¿no? Entonces quería manifestar estos puntos, ya no me extiendo más, gracias por su paciencia y bueno, y gracias por la invitación y por haber participado y
excelente las exposiciones de ustedes, maravillosas. Un Hare Krishna y un Hare Rama para todo el grupo. Gracias, Hernán, por tus respuestas, tus comentarios. Bueno, ya el tiempo se nos ha cortado un poco, pero me quedo con tus preguntas, tus inquietudes, y a través del chat de Cristian vamos a tratar de enviarte como la respuesta a ello para que no quede el tema así en el aire, sino que tú puedas como tener una respuesta a ello, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces ya para finalizar, pues yo ya para cerrar la sesión, las personas que son nuevas, nosotros lo que hacemos es tratar 5 minutos en escuchar el mantra, el Maha Mantra Hare Krishna. ¿Por qué cerramos con esto? Porque según el Bhagavad Gita, la meta última de esta práctica espiritual es poder liberarnos de este ciclo de nacimiento y la muerte. ¿Y cómo logramos esta liberación o este moksha? Es a través del servicio y el desarrollo de amor por Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la mejor manera de servir a Dios? De demostrarle nuestro amor a Él, dedicándole un poquito de nuestro día, ¿sí? De nuestro tiempo. Entonces, a través de este mantra, de este canto, así sea solo escucharlo, vamos a poderle prestar un poquito de servicio a Él en estos mismos momentos. Todo lo que acabamos de hacer fue prestarle servicio a Él, independientemente de si el credo, la religión en la que nosotros pongamos nuestra fe, fue dedicarle servicio a Él, porque básicamente estamos escuchando de cómo regresar a Él, si no estamos escuchando otros temas mundanos. Entonces, ya para terminar ahí, voy a cederle el micrófono a Jennifer, y antes de que ella hable, no sé si yo les podría pedir un favor, no sé si para tomar como una foto grupal. Entonces, si podrían encender un minutico su cámara, por favor, como para tener un recuerdo de esta sesión. Y ya escuchamos como el comentario de Jennifer. Hola Jennifer, hola John. Espérenme un momento. Espérenme un momentito.